Continuando con las prácticas de bioquímica médica de la Facultad de Medicina, el día de hoy vamos a ver el tema de proteínas. La relación de experimentos en los cuales trabajaremos son: separación de proteínas por diálisis del suero, acción tampón de las proteínas del suero sanguíneo, estudio de la solubilidad de la caseína a diferentes pHs, reacción de la anhidrina. ¿Qué son las proteínas? La palabra proteínas viene del griego proteus, que significa prominente o de primera calidad. Las proteínas están formadas por cientos o miles de cadenas de aminoácidos que se caracterizan por tener un grupo carboxilo y un grupo amino unido a un mismo carbono. Posee además una cadena lateral que es diferente para cada aminoácido. Hay 20 tipos de cadenas diferentes, por lo tanto 20 tipos de aminoácidos distintos. Los aminoácidos se unen entre sí a través de enlaces peptídicos, que son enlaces covalentes entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro. Existen 20 diferentes aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales. Se llaman así porque no los podemos producir en el cuerpo. En consecuencia, deben provenir de los alimentos. Dentro de estos aminoácidos tenemos a la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina e histidina en el caso de los niños. La forma que adoptan las proteínas en el espacio depende de la secuencia de aminoácidos y de las condiciones externas como el pH, concentración de sales, temperatura, entre otros. En relación a la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. La estructura secundaria es el plegamiento de la cadena polipeptídica por puentes de hidrógeno. Vamos a ver dos clases: la alfa, que se forma al enrollarse helicoidalmente sobre sí misma, y la estructura beta, cuando su plegamiento es en zigzag, denominado disposición de lámina plegada. La estructura terciaria es globular y se forma al plegarse sobre sí misma la estructura secundaria. Y la estructura cuaternaria se forma mediante enlaces débiles de varias cadenas polipeptídicas de varias estructuras terciarias. Algunas de las clasificaciones de las proteínas. Fibrosas son insolubles en agua y en soluciones acuosas. Algunos ejemplos están las queratinas, colágenos, fibrinas. Las globulares se caracterizan por doblar sus cadenas en formas esféricas, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. La mayoría de enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. Las mixtas poseen una parte fibrosa comúnmente en el centro de la proteína y otra parte globular en los extremos. Entonces, la clasificación según su solubilidad, vamos a ver: las albúminas son solubles en agua y solubles en soluciones salinas diluidas, ejemplo la albúmina. Las globulinas son insolubles en agua pero solubles en soluciones salinas, ejemplo la miosina, la glicina. Las glutelinas son insolubles en agua o soluciones salinas pero solubles en medios ácidos o básicos, ejemplo las glutelinas del trigo. Las prolaminas son solubles en etanol, ejemplo la gliadina del trigo, liseína del maíz. Las histonas son solubles en medios ácidos. Experimento 1. Separación de proteínas, diálisis de suero. Los objetivos de este primer experimento son: en base al carácter macromolecular de las proteínas, utilizar un método para separarlas de otros componentes de menor peso molecular. Estudiar el efecto de la fuerza iónica sobre la solubilidad de las proteínas del suero sanguíneo. Y constatar la acción del ácido tricloroacético como agente precipitante de proteínas. El material a utilizar es bolsas de celofán, beaker, agua destilada, tubos Falcon, centrífuga de tubos Falcon, ácido tricloroacético y cloruro de sodio. Método: diálisis del suero sanguíneo utilizando como membrana semipermeable una bolsa de celofán. El contenido de la muestra es colocado dentro de un saco construido de un material cuyos poros son microscópicos, como por ejemplo el celofán. Posteriormente,
Esta va a ser suspendido dentro de un contenedor con agua destilada. Vamos a observar cómo las moléculas pequeñas van a ir atravesando los poros. Estas difunden hacia afuera ya que tienden a desplazarse hacia las zonas de menor concentración. Por otro lado, las proteínas están impedidas de salir. Esto debido a su mayor tamaño. El agua puede ir siendo sustituida con el objetivo de ayudar a la difusión de una mayor cantidad de las moléculas pequeñas. Procedimiento. Primero tendremos que obtener el suero de una muestra de paciente. Para esto primero vamos a ver la diferencia entre el concepto de suero y plasma. ¿Cuál es la diferencia entre plasma y suero? Comencemos. El plasma es la parte líquida de la sangre, también llamada como fracción acelular sanguínea, en la cual se encuentran en suspensión las células o partes corpusculadas, como lo son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y bien las plaquetas. La mayor parte del plasma es agua y en menores cantidades son proteínas y otros solutos. Por otra parte, el suero es la parte líquida de la sangre que se separa después de la coagulación, es decir, el suero es el remanente de plasma sanguíneo una vez consumidos los factores hemostáticos para la coagulación de la sangre. En relación con la sangre en su totalidad, el suero está privado de fibrina, de glóbulos blancos y rojos y de algunos elementos además del fibrinógeno. Analicemos a fondo lo comentado. La sangre se compone principalmente de glóbulos rojos, un porcentaje de 40 al 45%, glóbulos blancos y plaquetas, un 1%, y plasma un 55% aproximado. Entonces, ¿dónde entra el suero? ¿En dónde está? Veámoslo con el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos dos muestras sanguíneas. Una en el tubo de muestra con tapón morado, que es el que tiene anticoagulante EDTA. Y otra el tubo de muestra con tapón rojo, que se caracteriza por no tener ningún reactivo químico, es decir, no tiene anticoagulante. Si nosotros dejamos reposar ambos tubos por unos 10 minutos, ¿qué sucedería? Se sedimentarían los elementos formes, de tal manera que en el tubo rojo se formaría un coágulo, mientras que en el tubo morado no, dado por el anticoagulante. Entonces, en el tubo morado, en su parte líquida, aún tenemos fibrinógeno, entre otros elementos como proteínas, dado que la sangre no está coagulada, es decir, la parte líquida de esta muestra es plasma. Por otra parte, la sangre entrada al contacto del tubo de la muestra comienza con la coagulación, en donde el fibrinógeno es el principal responsable. El coágulo se habrá formado en un tiempo aproximado de 5 a 10 minutos. Lo anterior recibe el nombre de tiempo de coagulación. Lo importante de esto es que en este tubo, la parte líquida no tiene algunas proteínas y desde luego no tiene fibrinógeno, dado que ya se formó el coágulo, de tal manera que dicha parte líquida recibe el nombre de suero. En conclusión, el plasma es la parte celular de la sangre. A diferencia del suero, sí tiene fibrinógeno entre otras proteínas. Por otra parte, el suero se obtiene posterior a la coagulación y no tiene fibrinógeno entre otros elementos. Para obtener la muestra de sangre del paciente, recordar siempre usar guantes, ¿no? Y desinfectar la zona donde se va a producir la inyección. Posteriormente, tomamos la muestra en un tubo sin anticoagulante. Recordar siempre presionar después de la toma de muestra para evitar que continúe saliendo sangre. Igualmente tenemos un bote de descarte de todo lo que es material biológico. Ya tenemos la muestra. Esta la vamos a colocar en una centrífuga. Generalmente vamos a dejarla durante 5 minutos a 2500 revoluciones por minuto para poder hacer la separación adecuada del suero.
Pasados los 5 minutos, entonces procedemos a abrir la microcentrífuga y ya tenemos la muestra de suero, ¿no? Podemos observar en la parte superior el suero amarillento y en la parte baja las células. Perfecto. Entonces ahora vamos a proceder a preparar nuestro material, que en este caso sería nuestra bolsa de celofán. Una vez que he amarrado la parte de abajo de la bolsa de celofán, voy a poder colocar mi muestra, que en este caso serán 5 ml del suero sanguíneo que he obtenido de mi voluntario. Con mucho cuidado, ¿no? Con la ayuda de una pipeta voy a tomar el suero y lo voy a colocar en el interior de mi bolsa de celofán. Listo, una vez que he colocado la muestra, procedo a cerrarla . Listo. Posteriormente, colocar la bolsa de celofán dentro de un beaker conteniendo agua destilada, la misma que debe ser renovada cada cierto tiempo, que puede ser cada 20 minutos. Al notar algo de precipitado en el interior de la bolsa, vaciamos su contenido a un tubo de centrífuga y lo vamos a llevar a centrifugación durante 5 minutos a 2500 RPM. Recordar que para hacer una adecuada centrifugación siempre es necesario trabajar con 2 tubos. Uno en el cual va a ir la muestra, que en este caso es nuestra muestra que hemos extraído de la bolsa de celofán con las proteínas, y un tubo de contrapeso al cual podríamos echarle agua, pero tiene que ir en la misma medida que va la muestra en el otro tubo, ¿sí? Es decir, si tengo 10 ml de muestra, colocaré 10 ml de agua en el tubo de contrapeso. También recordar siempre cerrar en forma adecuada la centrífuga y también hacer la programación pertinente, que en este caso es de 2500 RPM
por 5 minutos. Este proceso nos va a ayudar en la separación del sobrenadante y el precipitado. Por fines didácticos, ustedes observan en la parte del tubo de muestra, que es el azul, el sobrenadante, ¿no? Lo estamos decantando a otro tubo. Y en la parte baja vemos el precipitado. Repito, por fines didácticos de color azul. Pero en nuestro caso, no, vamos a obtener un sobrenadante de color amarillento, que es el suero, y un precipitado de color blanquecino. Listo. A continuación, en el tubo que contiene el sobrenadante, le vamos a añadir 5 ml de ácido tricloracético al 10%. Agitamos un poco y observamos lo que sucede con la muestra. A continuación tratamos de disolver el precipitado del tubo utilizando agua destilada. Si no funciona, añadimos unas gotas de cloruro de sodio al 10% y observamos el resultado. Listo chicos, ahora podemos anotar los resultados y poder analizar los mismos y lógicamente después podemos responder las preguntas del cuestionario.